El principio de culpabilidad está relacionado con el análisis subjetivo de la responsabilidad, en atención a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta, lo cual incluye si el investigado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión. La culpabilidad, un principio constitucional fundante de la responsabilidad administrativa sancionatoria, ha sido reconocido por la Corte Constitucional en las sentencias SU 424 de 2016 y C003 de 2017, en las cuales se hizo un reconocimiento e incluso una rectificación de lo que en su momento se señaló por la Corte sobre la aplicación excepcional de cierta responsabilidad objetiva en las sanciones administrativas y en las infracciones administrativas. Entonces, consideramos que la culpabilidad corresponde a ese juicio de reproche que se hace sobre la conducta del sujeto y por lo mismo la imputación de la conducta debe efectuarse a título de culpa por regla general, aunque leyes especiales también establecen la imputación a título de dolo. Ejemplo de este último tipo de imputación es el decreto 403 del 16 de marzo de 2020, en el cual sobre las infracciones administrativas fiscales se hace una imputación también a título de dolo. Dicho esto, podemos decir que la culpabilidad tiene como fundamento la dignidad humana y también corresponde a lo que el artículo 29 señala respecto a la presunción de inocencia, en el sentido de que toda persona se presume inocente mientras que no haya sido hallada responsable y por lo mismo mientras no se haya probado su culpabilidad. Aquí es donde también resulta aplicable entonces el principio indubio pro administrado cuando quiera que no existe certeza sobre la comisión de la infracción por parte del sujeto investigado. Adicionalmente, podemos decir que la jurisprudencia constitucional citada pues hace que la responsabilidad objetiva en Colombia ya sea un asunto del pasado, es decir, esa responsabilidad en la que basta la comisión de la infracción para ser sancionado sin que importe el elemento culpabilidad, a mi juicio es un tema que debe ser superado dentro del derecho administrativo sancionador colombiano y esa superación de esa responsabilidad objetiva la tenemos en la sentencia C038 de 2020 de la Corte Constitucional y también se hace una alusión a cómo superar esa responsabilidad objetiva en la sentencia del 30 de agosto de 2016 de la sección cuarta del Consejo de Estado expediente 2008 01220. Entonces es ineludible el juicio de responsabilidad subjetiva en materia administrativa sancionadora y al efecto ninguna persona puede ser sancionada solamente por el hecho de haber cometido una infracción bajo un resultado que se causa por la conducta de ese individuo. Será necesario que se haga un juicio de reproche subjetivo para poder determinar la responsabilidad administrativa. Asimismo, dentro de los elementos de constitucionales del debido proceso, tenemos la competencia, es decir, la sanción administrativa solamente puede ser impuesta por una autoridad competente, la actuación administrativa sancionatoria igualmente debe ser adelantada por una autoridad que haya sido investida de la correspondiente competencia administrativa para adelantarla. Es lo que se conoce también como el juez natural o juez legal en estas actuaciones sancionatorias. Asimismo, la Constitución establece la garantía de los derechos de defensa
representación y contradicción, que se ven reflejados en las normas propias de cada juicio, según la Constitución, en las normas propias de cada procedimiento. Y es allí donde, cuando estudiemos la Ley 1437, veremos cómo se refleja y se desarrolla en la Ley 1437 estas garantías de representación, defensa y contradicción. Dicho esto, paso al principio de favorabilidad, que según la Constitución de manera literal señala que es aplicable en materia penal, pero de tiempo atrás esa lectura exegética cerrada del principio de favorabilidad ha sido ampliada por la Corte Constitucional. Cito particularmente la sentencia C-922 de 2001, la sentencia SU 424 de 2016, que reiteró esta posición jurisprudencial, la reitera como ya a título de precedente, y particularmente la sentencia es del Consejo de Estado de la sección primera, la sentencia 2013-00701 del 4 de agosto de 2016, donde señala que en materia administrativa sancionatoria es ineludible aplicar el principio de favorabilidad. No es cierto, no corresponde a una actuación en derecho impedir el principio de favorabilidad en la actuación administrativa sancionatoria. Las autoridades deben aplicarla, y esto generalmente ocurre, por supuesto, cuando tenemos una ley anterior, una ley posterior, y la conducta del investigado se desarrolla, por ejemplo, en vigencia de la ley anterior, y la sanción se impone con una ley posterior. Entonces allí vemos cómo en ocasiones la autoridad dice, no, es que como yo voy a sancionar con base en esta ley vigente, pues la sanción aplicable es la de la ley posterior, y resulta que pues eso resulta violatorio del principio de favorabilidad. Incluso en sentencia de unificación de la sección cuarta del Consejo de Estado, en el expediente 2011-00617, sentencia del 14 de noviembre de 2019, la favorabilidad es aplicable con efectos retroactivos. Luego, queridos amigos, no existe ninguna duda de que la favorabilidad en materia administrativa sancionatoria es plenamente aplicable. Otro de los elementos del debido proceso constitucional es la no reformatio impellos, es decir, que el superior no puede agravar la pena impuesta por el inferior. Este principio se encuentra también en la Constitución política y es aplicable a las actuaciones administrativas sancionatorias, al igual que el principio del non bis in idem, según el cual no solo se prohíbe la doble sanción, sino también el doble juzgamiento. Es esa prohibición de que la conducta de un sujeto sea reiterativamente investigada por el Estado, sea reiterativamente sometida al escrutinio, cuando ya ha habido una decisión en donde se le ha exonerado de responsabilidad. Entonces, pues en este sentido es importante señalar que el principio del non bis in idem también es aplicable a las actuaciones administrativas sancionatorias. El principio de proporcionalidad es fundamental para el derecho administrativo sancionador. Corresponde a la noción de prohibición de exceso, es decir, no es posible aplicar sanciones que resulten excesivas frente a la conducta desarrollada por el sujeto al cual se le impone la sanción. ¿Cuáles son los requisitos de ese principio de proporcionalidad? Pues son la idoneidad, la utilidad, la correspondencia intrínseca entre la magnitud de la limitación resultante para el derecho de las personas y el interés público que se intenta preservar. La fórmula que nos ha enseñado tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional corresponde al equilibrio entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Es una correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Ahí debe haber una relación o correlación mejor adecuada entre lo uno y lo otro. Correlación
entre la gravedad de la conducta, insisto, y la consecuencia punitiva atribuida. La sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado en el expediente 2008-00090, sentencia del 26 de mayo de 2016, es bastante ilustrativa en esta materia. Este principio de proporcionalidad, por supuesto, dentro del ámbito general, o tiene dos ámbitos, si lo queremos ver así, un ámbito general y un ámbito particular o específico. El ámbito general, que es el que nos corresponde en este momento, se relaciona con la formulación de la ley, es decir, se hace un juicio de constitucionalidad sobre la ley que ha establecido una infracción o una sanción administrativa al tipificar la conducta reprochable y asignarles un castigo. Esa función de delimitación de la infracción pues corresponderá a la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, a la importancia de los mismos y a la correspondiente sanción que se deriva del incumplimiento de la norma. Generalmente lo que se señala respecto de esta aplicación general del principio de proporcionalidad es que la ley que establece las infracciones y las sanciones debe incluir una graduación de la sanción, y es allí donde el control de constitucionalidad resulta fundamental. ¿Cuáles son los criterios que harían parte de ese control de constitucionalidad de la ley bajo el principio de proporcionalidad? Pues en primer lugar, como ya lo dije, la escala de las sanciones en relación con unas infracciones gravísimas, graves o leves, la correspondiente sanción de acuerdo a la tipificación de las conductas, la predictibilidad de la sanción, esto es, que la sanción esté predeterminada en la ley y, por supuesto, como lo decíamos cuando hablábamos del principio de tipicidad de la infracción, la prohibición de cheques en blanco a la administración. Es decir, que sea la administración la que señale realmente cuál es la infracción o la sanción a imponer. La sanción y la infracción a imponer deben estar predeterminadas en la ley y no puede la administración autónomamente señalar infracciones y establecer sanciones. Por supuesto, lo que se busca dentro de esos criterios de proporcionalidad es que hayan criterios objetivos para la graduación de la sanción administrativa. Posteriormente, cuando desarrollemos el procedimiento en la ley 1437, miraremos cómo allí se aplica ya para el caso concreto el principio de proporcionalidad. Dicho esto, concluyo la segunda unidad del módulo relacionada con la delimitación constitucional del derecho fundamental al debido proceso administrativo y pasaré a la tercera unidad ya sobre los principios y de las actuaciones de la ley 1437 para el caso de las actuaciones administrativas sancionatorias. Muchas gracias por su atención.